Muy bien, ejercicio número 9, tema sombra en perspectiva cónica. Lo que tenemos es el modelo que trabajamos en el trabajo práctico, en el ejercicio de trabajo práctico número 7, ¿sí? Ese y este que tenemos acá. Lo que está planteado entonces es la proyección horizontal del modelo como para poder resolver la perspectiva cónica, proyección horizontal o vista superior, línea de visual media, línea de tierra, altura del observador, línea de horizonte, punto principal. La inclinación del modelo es de 75 grados, estas aristas, y 15 grados a partir de esta horizontal, estas otras aristas. Entonces esta es una perspectiva que vamos a hacer con dos puntos de fuga. El punto de fuga de la izquierda va a quedar muy lejos, así que no lo vamos a trabajar. Vamos a trabajar con el punto de fuga de la derecha y si necesitamos probablemente el punto principal, o sea, como que fuera un punto de fuga, más el observador abatido, y en función de eso vamos a poder ir armando la perspectiva cónica, igual que como veníamos haciendo hasta ahora. Tenemos para los datos que nos están faltando, porque tiene otra escala distinta al del trabajo práctico número 7, vamos a obtener las dimensiones que nos están faltando acá, las de altura, de acá de la axonometría isométrica. De paso tienen como para interpretar bien el modelo. Lo que tenemos como datos son las proyecciones del rayo, ¿sí? Entonces R1 y R2, direcciones que vamos a estar utilizando para encontrar los puntos de fuga de la sombra y de esa manera hacer la sombra de la perspectiva cónica. Los pasos a seguir: primero la perspectiva cónica del objeto y después, con el cuerpo ya completo, resolver la sombra. Vamos a empezar entonces por hacer en perspectiva la vista superior para entonces después levantarla y tener la perspectiva cónica del modelo. Muy bien, ya con la perspectiva dibujada del modelo completo, lo que se hizo fue primero hacer la verificación de los 45 grados para ubicar el observador, también la verificación en el lateral con la silueta nomás del modelo. Y fíjense, la particularidad de este modelo, para esta perspectiva, es que la altura del observador coincide con la altura del objeto, por eso la línea de visual media en el lateral se ve que coincide con la parte más alta del modelo, y también la línea del horizonte coincide con la parte superior de la perspectiva, donde la cara superior no la vemos en perspectiva, es una línea, y esta cara está muy cerca de la línea de horizonte, prácticamente no tiene fuga. Entonces se verificaron los 45 grados, los 30 grados en el lateral, se fijó la posición del observador, ¿sí? Paralelo a la dirección de estas aristas, se trazó esta recta hasta encontrar este punto de fuga. Prolongando las aristas hasta la línea de tierra, se fugó cada una, y sobre esas prolongaciones se fueron tomando las verdaderas magnitudes de las alturas para entonces tener la perspectiva cónica, que sería a dos puntos de fuga, pero el punto de la izquierda, imagínense, esto está a 15 grados, me quedaría muy lejos como para poder trabajar con ese punto. Así que se trabaja con este punto de fuga, y como verificación se puede trabajar con el punto principal y por supuesto con el observador abatido. Una vez que tenemos esto planteado, lo que tenemos que hacer es pasar a la sombra propiamente, y lo que tenemos que hacer primero es encontrar los puntos a los que fugan los R1 y los R2. Entonces, por el B1 y con la dirección del R1, que es 45 grados, entonces lo que vamos a hacer es trazar una recta, y esto se va a superponer pero no hay problema, una recta hasta que corte a la línea de tierra, y una vez que corta la línea de tierra lo trasladamos a la línea de horizonte, ¿sí? Entonces ese punto de fuga, como vimos en la teoría, es el que denominamos fuga de las sombras. A partir de ahí, en esa recta vertical, o sea, aparece una recta vertical que es la traza vertical del plano de luz, o intersección del plano de luz con el plano vertical de proyección. Entonces, desde el punto principal y con la inclinación del R2, vamos a trazar esa recta que también es 45 grados. Perdón, acá se me movió. Entonces, ahí, punto de fuga de las luces.
A este punto van a fugar los R1, a este punto van a fugar los R que van a salir propiamente de cada uno de los puntos en la perspectiva. Vamos a acercar un poco como para poder ver un poquito mejor el procedimiento de la sombra y que quede un poquito más claro, porque si no va a quedar muy chico. Muy bien, entonces conociendo dónde están los puntos de fuga, que nos van a quedar afuera de la imagen, vamos a ir haciendo la sombra entonces de los distintos puntos. Vamos a empezar por este volumen que está acá. Entonces fijémonos cuál es la separatriz de este cuerpo, siendo que acá esto consideramos que hay un ángulo entre piso y pared, o sea va a arrojar sombra sobre el piso y después sobre la pared. Este segmento vertical y este de punta van a ser los que arrojen sombra entonces sobre estos planos. Entonces, para hacer la sombra de este segmento vertical, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Este punto no va a arrojar sombra, así que no voy a trabajar con ese punto, sino que voy a trabajar con la proyección horizontal de este punto que está acá. Por la proyección horizontal de este punto voy a trazar un R1, lo que iría entonces para el punto de fuga que denominamos de las sombras, por la proyección horizontal. Y por el punto propiamente en el espacio vamos a fugar al punto que quedó allá abajo, ¿sí? Que es el punto de fuga de las luces. Ahí. Donde este R se cortó con este R1, está la sombra propiamente de este punto en este caso el piso, ¿sí? Entonces ese punto es propiamente ahí. Vemos que la sombra de este segmento es todo este segmento que está acá. Ahora este segmento vemos que va a arrojar sombra, un tramo sobre el piso y otro tramo sobre la pared. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar la sombra primero de todo el segmento en el piso para encontrar el quiebre y después poder ir a unirlo con el punto que está contenido en la pared, que tampoco va a arrojar sombra, igual que en este caso. Entonces, repito el procedimiento de este segmento, pero con el de atrás. Trazo un R1, primero con la proyección horizontal de este punto, y después trazo un R al punto de fuga de allá de las luces, hasta que corta, y me da ahí. ¿Qué es lo que tengo ahí entonces, si yo lo uno? Que fíjense, como este segmento fuga a este punto de fuga, su sombra, por ser paralela al plano horizontal, también va a fugar ese punto de fuga. Como verificación, tengo entonces que esta sombra de este segmento fuga al punto de fuga 1. ¿Está? Podemos hacer ahí, para no marcar tantas líneas, sería eso. Lo importante de esto acá es que encontramos este punto que es el quiebre, porque entonces este segmento sí va a ser sombra real sobre el piso de este segmento, y a partir de acá se va a unir con el punto que está contenido en la pared. Entonces esto es sombra, vamos a reforzarlo un poquitito y después lo vamos a sombrear para que se interprete. Esto es la sombra de este segmento, y la sombra de este segmento es este tramo y este tramo. Entonces fíjense que es como en la axonometría, trazo la proyección horizontal del rayo, el rayo propiamente por el punto, y encuentro la sombra. Esto que está acá, lo voy a sombrear un poquito, es entonces la sombra que produce ese volumen en el piso y en la pared. ¿Sí? Perfecto. Vamos entonces ahora a la sombra de estas rectas, que serían la separatriz de este volumen, esta vertical, esta inclinada y esta de punta, sobre el piso, este volumen y la pared. Empezamos entonces por este punto. Repetimos el procedimiento. Proyección horizontal de este punto, trazamos un R1 al punto de fuga de la sombra que está allá arriba, y por el punto en la perspectiva propiamente, al punto de fuga de las luces, ahí, y nos da acá, bastante cerca entonces de el quiebre ahí con el plano vertical. Lo que tenemos que hacer ahora es buscar la sombra del otro extremo del segmento oblicuo sobre el piso para encontrar el quiebre en esa parte. Entonces lo que hacemos, y para eso es muy importante haber tenido la proyección horizontal completa en la perspectiva, porque este punto en proyección horizontal es este. ¿Para qué me sirve? Para entonces yo trazar a partir de ese punto un R1, y a partir del punto en la perspectiva, que es ese, trazar hasta que se intersequen esos dos, y está la sombra de este punto en el piso. Si yo uno este punto con este, lo que obtengo
es la sombra de la recta inclinada. Fíjense que no es la misma inclinación que el R1, es más cerrado. Esa es la sombra de este segmento inclinado sobre el plano horizontal. Lo que me importa a mí es que este punto es el quiebre donde esta recta deja de hacer sombra en el piso para empezar a hacer sombra en el plano frontal. Esto entonces es sombra real, sombra real. Esto queda como sombra virtual. ¿Cómo encuentro yo ahora la sombra de este segmento inclinado sobre este plano? Lo que puedo hacer es extender, considerar este plano vertical o frontal ilimitado, así, con la línea auxiliar, hasta que esta arista es común a este plano y a esta recta. Ahí. Entonces yo sé que si este plano fuera ilimitado, este punto no arrojaría sombra y estaría ahí mismo. Entonces uniría este punto que tengo acá de quiebre con ese. Ahí. Y esto sería entonces lo que tengo que reforzar y esto quedaría en auxiliar. ¿Sí? Lo que sigue es encontrar la sombra de este tramo sobre este plano horizontal sobre la pared. Para lo que vamos a hacer es la sombra de este punto en la pared primero y ver entonces cómo va a ser el quiebre. Fíjense, la proyección horizontal de este punto es este que tenemos acá. Trazamos el R1 y nos dio acá la intersección con el plano de la pared. El R1 corta ahí. Quiere decir que si yo de ahí levanto una recta vertical hasta que corte el R, tengo la sombra propiamente de este punto en la pared. Acá yo ya podría unir este punto de sombra con este punto que está contenido en la pared y resolvería la sombra de este segmento cortito. Entonces eso sería la sombra de este segmento de punta. Me está quedando la sombra de este tramo de la recta inclinada en la pared y en este plano horizontal. Que lo que vamos a hacer es como hicimos primero, de encontrar primero la sombra de todo el segmento oblicuo en el plano horizontal. Ahora lo que vamos a hacer es buscar la sombra de todo el segmento oblicuo en el plano vertical. Ya tenemos este punto, lo que quiero encontrar es ahora la sombra de este punto en el plano vertical. Me va a dar por abajo del piso, si lo interpretara. Entonces, ¿cómo hago para encontrar la sombra de este punto en el plano vertical? Con la proyección horizontal del punto habíamos trazado este R1. Perdón, es este R1 que no lo completé, es este R1 acá, y por acá me está cortando a la unión del piso y la pared, un poquito corrido de ese vértice. Cuando llegue a ese punto, en vez de salir para arriba como hicimos generalmente, tenemos que ir para abajo, porque la sombra de ese punto va a estar por debajo del piso. Y ahora con el R que trazamos a partir de este punto, lo prolongamos hasta que corta esta recta. Este rayo va al punto de fuga de acá abajo. Entonces, este segmento oblicuo en el plano vertical hace sombra desde este punto hasta este punto que está acá. Y es esto. Si esto fuera una axonometría, yo hubiera podido trazar una paralela a esta acá y estaría resuelto. Pero como esto es perspectiva cónica y se van moviendo las fugas, fíjense que no es paralela esta recta con eso. Entonces tengo esto acá y acá. ¿Qué es lo que tengo ahora? Primer punto de sombra en este plano y último. Entonces directamente lo que hago es unir ahí. ¿Está? Este contorno que está acá, esto y esto es la sombra de estas tres rectas. ¿Sí? Sombreamos rapidito, como para dar más idea de cuál es la sombra arrojada. Y esta que estoy pintando es la sombra propia de esa cara del cuerpo. Sombra arrojada de nuevo. Y sombra arrojada. ¿Sí? Vamos entonces ahora a la sombra de este volumen sobre el plano frontal y el inclinado. Vamos a empezar por la sombra de este segmento vertical. Por la proyección horizontal de este punto, acá, lo que hacemos es trazar un rayo R1, o de tipo R1, ¿sí? Que va a ir a aquel punto de allá. Entonces, por el punto propiamente en el espacio, o en la perspectiva sería en realidad, que es este un poquito más abajo que el otro, pues apenitas tiene un poco de perspectiva, trazo este R hasta que lo corte. Acá tenemos que ser muy prolijos porque si no todas las líneas se nos van a ir encimando. Este es el R1, este es el R. Acá está el punto.
Si no estuviera todo este volumen que está acá, este segmento vertical arrojaría esta sombra que está acá. Pero ¿qué pasa? Toca acá al plano frontal. Entonces, esto es sombra real, y como el segmento es vertical, la sombra en este plano frontal sería vertical también. ¿Sí? Lo que tengo que hacer ahora es encontrar la sombra real de este punto en el plano inclinado. Entonces lo que nos tenemos que acordar es que la sombra tiene un plano, en realidad la luz tiene un plano de luz, un plano proyectante horizontal. En proyección horizontal sería como que fuera esto, a 45 grados sería esto que está acá, ¿sí? Y estaría cortando ese plano proyectante horizontal a este oblicuo en este punto y en este punto. Y esa sería la sección. Lo mismo vamos a buscar acá. Porque fíjense, el R1 es la traza de ese plano proyectante. Y nos da, este punto es este que está acá. Y este punto es este que está acá. La intersección de la proyección horizontal de esta recta con el R1 que está acá. Así que lo llevo a la arista donde corresponde, que me dan ese punto ahí, y uno este punto con este, acá y acá. Esta recta que está acá es esta recta en el sistema diédrico, es la sección del plano de luz en el plano inclinado. Entonces, donde esta recta está cortada por el R, ahí está la sombra real de este punto en el plano inclinado. Puedo reforzar entonces este tramo, que es sombra del último tramo de esta recta vertical, ahora sobre el plano inclinado. Y esto es sombra sobre el plano vertical. Sigue ahora la sombra de este segmento, para lo que tengo que encontrar la sombra de este punto. Lo mismo que en este punto, tengo que trabajar con su proyección horizontal, que está acá. A partir de ahí trazar un R1, ¿sí? Al punto de fuga de la sombra. Y a partir del punto, en la perspectiva, trazar un R, que va a ser este acá, que si fuera una axonometría es paralelo a la anterior, pero como es una perspectiva cónica lo tengo que trazar porque va a cambiar. Entonces se cortan acá. ¿Sí? En realidad para mí, para lo que me sirve esto, es para encontrar en dónde este R1 intersecó a esta recta que está acá, que es la proyección horizontal de este lado del plano, porque lo que yo estoy haciendo ahora es pasar otro plano proyectante horizontal que hace esto, una intersección acá, una intersección acá. Entonces, este punto que está acá, intersección, lo voy a trasladar ahí a la perspectiva, y no lo puedo hacer paralelo a este, pero va a ser muy parecido porque se une con este punto que está acá. ¿Sí? Por eso es perspectiva cónica. Donde esta sección del plano proyectante horizontal que marca en el plano oblicuo corta el R, esto es la sombra real de este punto en el plano inclinado. Es esto que tengo acá. ¿Sí? Lo último que me está quedando visible es la sombra del segmento que está ahí. Este segmento sobre el plano inclinado. Entonces, lo que voy a hacer es, otra vez, como un plano proyectante horizontal, la proyección horizontal de ese punto está acá atrás, vamos a marcarlo de nuevo, es este. Si yo trazo entonces por la proyección horizontal de este punto un plano, en realidad trazo un R1, acá, ¿sí? Ese R1 me corta a la proyección horizontal de esta recta en la perspectiva acá, lo que sería este punto en sistema diédrico, lo llevo a la perspectiva, lo uno con este punto acá, que es el punto propiamente en la perspectiva, y donde el R me corta esta recta, esa sección, tengo la sombra real de este punto en el plano inclinado, que ya me queda oculto atrás de ese volumen, pero me sirve entonces para yo poder trazar esta recta. ¿Está? Entonces fíjense, esta recta vertical arroja sombra en el piso, en el plano vertical, en el plano inclinado. Después esta recta de punta arroja sombra sobre el plano inclinado acá, y esta recta que está acá son las tres de la separatriz de ese volumen que van a arrojar sombra. En la parte visible por lo menos hace esta sombra. Entonces esto es la sombra propia del volumen prismático, y esto es la sombra que arroja sobre el piso y sobre el poliedro.
¿sí? Y bueno, y eso entonces es el ejercicio resuelto en perspectiva cónica.